capítulo 22, el verso 36. ¿Lo tiene por ahí? Vamos a ver del verso 34. Amén. Y dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo esta mañana. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho salgar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Gloria a Dios, y el tema es el gran mandamiento, hermano. Gloria a Dios. Tome su asiento esta mañana. Vamos a ver qué nos dice el Señor. Primero vamos a ver, hermanos, qué es la definición de un fariseo. ¿Quién es un fariseo? Dice que en los tiempos de Jesús, oiga bien, era el grupo más poderoso y el más grande en esos tiempos de Jesús. Dice que estos eran unos seguidores de una secta judaica. Aparentaban rigor, pero solo eran apariencias. Entonces ellos obedecían las leyes ceremoniales, ellos estaban muy apegados a todas esas tradiciones y todas esas cosas, pero muy poco caso le hacían a la letra del mandamiento de Dios. Entonces Jesucristo, cuando le tocó enfrentarse con ellos, les dio duras palabras, y Jesús los catalogó como mentirosos, como hipócritas, como falsos, hasta les dijo raza de víboras, y bueno, les dijo cosas feas. Porque eso eran ellos, aparentaban por fuera piedad y toda la cosa, pero por dentro no había, su corazón no era recto, la verdad. Entonces, verdad, esa es la definición de qué es un fariseo. Y si miramos la definición de amor, porque aquí se nos pide la palabra, nos está pidiendo un gran mandamiento, nos da el Señor, el gran mandamiento. ¿Y cuál es el gran mandamiento? Dice: amarás al Señor tu Dios. Entonces, ¿cuál es la definición de amar? Dice que la definición de amar es un vínculo de afecto. Pongamos atención. Es un vínculo de afecto hacia una persona a la que se le desea todo lo bueno. Amar a Dios es conectar la mente, el corazón y el alma para hacer todo aquello que haga feliz a Dios. El amor se expresa a través de acciones, de gestos y de palabras. Hay que poner atención a esos conceptos, porque de repente dice, todo el mundo dice que ama a Dios, Diosito, Diosito, y somos bien como bien mentirosos. Pero ¿sabe de qué se trata la palabra? Que la palabra a mí me desenmascara. La palabra a mí me va a desenmascarar si soy o no soy. Y es a través de las Escrituras, por eso que ella es un espejo donde yo me puedo reflejar. No debemos, si andamos mal vestidos o bien vestidos, ponemos un espejo y se da cuerpo entero, pues mucho mejor, ¿verdad? Porque eso lo ve todo. Y si de repente queremos vernos atrás, ponemos dos espejos, uno delante y uno atrás, y nos vemos todos. Entonces la palabra actúa como un espejo, en ella podemos reflejar lo que está internamente en nosotros. Dice también que ella actúa como jabón, porque ella dice que es para que nos limpie, nos lave. También dice que como martillo. ¿Y qué hace el martillo si nos ven el dedo, hermano? Ay, 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 duele. Entonces la palabra no es como creemos fácil. Es que hable bonito. No se puede en estos tiempos estar hablando cositas bonitas. No se puede. Hay que decir lo que es. Entonces esa es la definición de amor. Resumiéndolo, dice que el amor es aquello que desea lo mejor para la otra persona. No le va a hacer daño, no la va a hacer sufrir. Entonces ese es el verdadero amor. O sea, tener amor nos conduce a actuar bien. Oiga, ya que hace una clara diferencia entre el bien y el mal. Si tenemos amor, oiga, en nuestro corazón, vamos a vivir en paz con nosotros mismos y con los demás. Entonces el amor es un verbo, es acción, y se debe demostrar, no solamente con las palabras. El amor se demuestra con hechos, con hechos. Entonces hay una pregunta esta mañana y usted al final se la va a contestar. La pregunta es: ¿amo yo a Dios? Yo me tengo que preguntar a mí. ¿Yo amo a Dios? Usted pregúntese a usted mismo. ¿Usted ama a Dios? Diga, ¿verdaderamente yo amo a Dios? Vamos a ver si es cierto. Entonces, debemos estar bien claros, ¿verdad? Que este es el gran mandamiento que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Y hay cosas que no son si me parece o me da la gana. Es que es un mandamiento, es una orden del Señor. Es una ordenanza del Señor Jesucristo. Entonces, lo que Dios pide de los que decimos que creemos en Cristo y hemos recibido su salvación es amor ferviente. Este amor exige una actitud en la que Dios sea tan estimado y apreciado que de verdad deseamos estar en comunión con Él. Se haga el esfuerzo por obedecerle y con sinceridad se busque su honra y su voluntad en esta tierra. El amor a Dios debe ser sincero y dominante, oiga, inspirado por el amor que llevó a Dios a entregar a su Hijo por toda la humanidad. Amar a Dios incluye fidelidad,
compromiso con Él, devoción sincera, consagración y el deseo de su presencia y la comunión con Él. Ahora, cada uno debemos de examinarnos. ¿Hay algo de esto en mi corazón? ¿Siento ese deseo yo de estar en su presencia? Usted sabe, le vuelvo a repetir el caso la vez pasada, el enamorado. ¿Cómo actúa una persona enamorada? No hay a las horas de verse con su novio, ¿verdad? Y cuando nos vemos nos salta el corazón. ¿Sentimos eso por la casa de Dios? Ay, es que me dio pereza, es que no quería, es que me agarró la noche, es que me desvelé. Es que cuando estamos enamorados no importa nada, hermanos. Y si amamos a Dios, nada es obstáculo para que ello ocurra en el tiempo de la cita con Dios. Entonces debemos de darnos cuenta nosotros, ¿verdad?, lo importante que es esto, porque Dios nos está demandando y Dios quiere de nosotros amor ferviente y amor sincero. ¿Usted cree que si estamos enamorados vamos a dejar de perder una cita con el novio? Jamás, jamás la vamos a dejar perder. Entonces, hay otras formas de demostrar ese amor a Dios. Vamos al libro de San Juan. En el libro de San Juan, en el capítulo 14, en el verso 15, dice la palabra: si me amáis, guardad mis mandamientos. Esa es otra forma, Él nos está diciendo allí: si me amás, guardad mis mandamientos. Y Dios nos da mandamientos, nos da el Señor para que nosotros vivamos de tal manera que lo agrademos en todo a Él. Y si se va a San Juan 13, en el verso 34, San Juan 13, en el verso 34, mire lo que dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y damos el 35 que dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Entonces no hay dónde equivocarnos. Si amamos a Dios, se nos va a hacer fácil amar a nuestros prójimos, amar a nuestros hermanos, porque eso es lo que el Señor demanda de cada uno de nosotros. Pero este es otro tema, ¿verdad?, el amar a nuestros prójimos. Pero el Señor nos está demandando eso, que si lo amamos a Él, vamos a amar al prójimo. Pero si no amo a mi hermano, a mi prójimo, tampoco puedo amar lo que no veo, que es a Dios. Entonces es ahí donde tenemos que darnos nosotros cuenta, ¿verdad? Entonces, desde un inicio, esto ha sido la voluntad de Dios, que su pueblo lo ame. Dios siempre ha querido eso, que nosotros de verdad amemos a Dios. Mire que de repente nosotros somos como bien raros. A veces con los esposos nos tratan mal, nos hacen cosas, nos dicen, nos maltratan. Y ahí estamos como un mazate pegado, mire. Y el Señor nos ofrece solo cosas buenas y ponemos todas las excusas y todos los pretextos y todos los obstáculos para no estar en su presencia. Entonces podemos darnos cuenta cómo somos nosotros los seres humanos. Ve lo que dice Deuteronomio capítulo 6 en el verso 4. Deuteronomio 6, 4. Mire lo que dice: oye Israel, podría decir, oye comunidad Cristo mi refugio. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso es lo que Dios pide, no superficialmente, no de mentirita. Dios quiere que lo amemos con todo el corazón, dice que más, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Oiga, no es solamente algo superficial, es un mandamiento divino de amar a Dios por sobre todas las cosas, hermanos. Vamos a ver qué es amar a Dios con el corazón, con el alma y con la fuerza. El corazón no es lo que bombea la sangre, ¿verdad? Lo que pensemos nosotros que el corazón, esto no. Ese no es el corazón que habla la Escritura. Entonces quiere decir que Dios ocupe un lugar en nuestros pensamientos, en cualquier momento, en todo momento, ¿verdad? No cualquier lugar, sino el primer lugar en nuestra vida, en nuestro corazón, debe de ser Dios. Pensaremos a cada momento en qué hacer para agradar a Dios. Meditar continuamente nuestras acciones si son agradables a Dios. Si amamos a Dios, vamos a estar con ese cuidado de no ofenderlo, porque Dios se ofende. A Dios lo hacemos sufrir, a Dios lo hacemos llorar con nuestras malas actitudes, aún conociendo lo que el Señor nos está pidiendo. Entonces, amar a Dios con todo el corazón es tener el firme deseo de que Dios sea el capitán de nuestras vidas. Es estar preparados para hacer o sufrir cualquier cosa a fin de agradar a Dios. Pero uno mira de repente en las congregaciones que la gente, si ya no la saluda a alguien, ya se van a dar la vuelta y se van. ¿Y por qué se fue, hermana? Porque esto no me gustó, porque esto no me gustó. Entonces digo yo, ¿y por qué aguantamos a veces a los hijos malcriados, rebeldes, groseros y toda la cosa? Y ahí estamos, no los corremos, ¿verdad? Pero cualquier cosa en la iglesia que nos miren de mala gana, damos la vuelta.
A los maridos, ¿cuánto les aguantamos y no los corremos? Y con el Señor estamos esperando cualquier guiñadito de ojo para decir, por esto me voy de la iglesia. Es porque no lo amamos al Señor. Entonces, amar a Dios con toda nuestra fuerza, amar a Dios con toda nuestra mente, nos lleva a un esfuerzo físico, a estar dispuestos a desgastarnos físicamente por Dios y por su voluntad. Una forma es no ceder a las tentaciones del enemigo o a las ofertas del pecado. Otra forma es servirle en el evangelismo personal y trabajar en actividades de la obra del Señor. Entonces, si amamos a Dios, vamos a buscar cómo agradarle, cómo servirle, cómo hacer algo para Él. No vamos a estar indiferentes a su voluntad ni a los deseos de Dios. Entonces, amar a Dios con todo el alma es lo que nos diferencia como individuos. Se manifiesta por medio de nuestra voluntad, intelecto y emociones. No debemos amar a Dios por obligación, sino porque debemos obedecer el mandamiento y debe salir el deseo de nuestro corazón, un deseo espontáneo de nuestra propia voluntad. Entonces, amar a Dios por sobre todas las cosas significa la demanda de un amor sincero y voluntario, esforzándonos por hacer lo que a Él le agrada. Es lo que damos anteriormente. Si el esposo ama a su esposa, va a tener siempre tratar de hacerla feliz, no de hacerla llorar ni hacerla sufrir. Los padres vamos a los hijos y siempre buscamos lo mejor para nuestros hijos. Y si hay momentos que vamos a decidir entre el zapato del hijo y el de la madre, preferimos comprar el del hijo, aunque le pongamos un remiendo al nuestro, ¿verdad que sí? Entonces, ¿por qué ese es amor el que sentimos hacia nuestros hijos? Por ese mismo amor es lo que Dios nos demanda también a nosotros, que lo amemos con sinceridad, que lo amemos por sobre todas las cosas, hermanos. Entonces, que hagamos lo que a Él le agrada. Entonces, amarlo a Él de nuestra propia voluntad y meditar en quién es Dios y en su palabra y permitir que Él provoque distintas reacciones en nuestras emociones que Dios pone en nosotros. Cuando Dios ve que le amamos, Él va a poner diferentes cosas en nosotros. Y cuando lo alabamos, ¿sabe qué? Levantamos nuestra mano porque sabemos a quién estamos alabando, a quién estamos adorando. Y cuando levantamos nuestras manos y comenzamos a sentir eso precioso, su presencia, comenzamos a veces a llorar. Porque estamos conectados y sabemos, porque escudriñamos la palabra, a quién adoramos y qué es lo que el Señor pide de nosotros. Porque Él pide adoración de nosotros, adoración de corazón sincero. Entonces, si alguien dice que ama a Dios sobre todas las cosas, su vida debe caracterizarse por una vida entregada a la santidad y al servicio a Dios. Es una persona imperfecta que ha decidido renunciar a muchas cosas para hacer en su vida la voluntad del Señor. Y eso es lo que hace la persona que ama a Dios. Está Dios primero en todo, en su vida y en todas las decisiones que toma. Entonces, amar a Dios no nos hace perfectos, pero nuestro Dios, que es perfecto, nos pide en medio de nuestras imperfecciones que le amemos con tal profundidad. Dios está consciente de las luchas, de las debilidades de cada uno de nosotros, porque Él nos conoce a todos, por nombre, por apellido, conoce nuestra salida, todo sabe el Señor de nosotros, y no se va a confundir con Panchito, con la Juanita. Él nos conoce a cada uno de nosotros y sabe todo de nosotros. Entonces, Él espera eso de nosotros, ¿verdad? Que lo amemos a Él, que seamos conscientes de esas debilidades que tenemos nosotros, pero así Dios nos ama con todas esas cosas. Él nos entiende perfectamente bien. Entonces, Dios demanda obediencia perfecta, sino una obediencia sincera de nosotros. Que aquello que vamos a hacer o dejar de hacer, lo hagamos porque realmente queremos agradar a Dios. Amamos a Dios. Y eso me va a mí a hacer que yo deje muchas cosas que yo sé que a Dios no le agrada. Voy a dejar de hacerla, voy a renunciar a ella por agradar al Señor, por hacer sonreír a Dios, por mostrarle que realmente amo a Dios. Entonces, eso es lo que Dios pide, ¿verdad?, de nosotros. Dios quiere sinceridad de nosotros. Él sabe que se nos hace difícil, ¿verdad?, amar a Dios, porque nos pasa como el pueblo de Israel. ¿Usted sabe qué le pasó al pueblo de Israel? Israel salió de la esclavitud, tantos años de esclavo, iba a ser ya libre Israel, iba por aquel camino, pero ¿qué pasaba con Israel? ¿Usted sabe qué pasaba con Israel? Todavía tenía a Egipto metido en sus corazones. Entonces, nosotros decimos que somos cristianos, pero el mundo, los afanes ocupan nuestro corazón, ocupan mucho tiempo en nuestro corazón. Entonces, cuando amamos a Dios, hermanos, tenemos que despojarnos de muchas cosas, ¿verdad?, y dar ese tiempo de calidad al Señor. Es por eso que Dios, mucha gente dice, no tengo necesidad de congregarme en mi casa, yo me congrego en mi casa. No es cierto, hermano.
Necesitamos desconectarnos nosotros y estar en esa comunión con el Señor. En este momento, miren, no sabemos de los trastes, de las porras, de las trapos, no sabemos de nada, porque estamos solamente Dios y nosotros. Y es muy difícil en la casa a veces una oración. Yo le decía a mis hermanas ayer, estamos tal vez orando y ring el teléfono. Yo no sé quién será. Ya nos desconectamos de la oración. O sea, hay niños que están peleando y no están peleando. ¡Mamá! No oramos en paz en la casa. O alguien busca y la busca. Pero tenemos un lugar donde el Señor nos permite que estemos allí desconectados de todo afán, de todo problema, de todo que nos puede interferir, y estamos directamente Dios y nosotros. Es por eso cuando venimos a la iglesia debemos de venir desconectados de todo problema, que nada nos estorbe, que nada nos perturbe, y directamente en una entrega directa con el Señor. Vamos a ver qué nos dice Mateo capítulo 10. Vámonos a Mateo en el capítulo 10, en el verso 37. Mateo capítulo 10 en el verso 37. Vamos a ver qué nos dice la palabra. ¿Lo tiene por ahí? Gloria a Dios. Y dice, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Vamos a ver entonces qué es lo que el Señor demanda de nosotros. Oiga lo que dice la palabra. El que ama más a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Y a veces nosotros, y cuando habla, si está hablando de padre, que es lo que tenemos más cercano y es lo que más amamos en esta tierra, el padre o a la madre o los hijos, nos pide el Señor eso y nos dice, el que ama más a padre o madre a mí, no es digno de mí. Entonces, y nosotros muchas veces, que estamos amando más, que eso nos estorba para robarle a Dios el tiempo de Dios, el trabajo, la familia. Yo siempre digo esto, el tiempo de Dios es el tiempo de Dios, no se puede negociar con nada. Y yo digo, los que trabajan, nunca dicen, el lunes no voy a trabajar porque voy a ver a mi mamá, o el viernes no voy a trabajar porque voy a ver a mi hermano. Siempre le robamos el día del Señor para todo, cuando el día del Señor es el día del Señor. Por eso dice la Biblia, aquel que ama más a padre o madre que a mí, no es digno de mí. Entonces no dice que vamos a odiarlo, pero es amarlos menos. Si en este momento vino mi hijo de lejos, tenía tiempo de no verlo y es el culto desde la mañana y me quedo con mi hijo papachándolo ahí. No, amo a mi hijo, pero amo más a Dios para dejarlo allá y correr a la casa del Señor. O le digo, hijo, vamos al culto, o a veces seguimos abrazándonos. Pero a veces ¿qué hacemos? Es que mi hija vino, es que vino mi hijo, esta semana no voy a la iglesia. Eso es amar a Dios. No, eso no es amar a Dios para nada. Eso es ser un triste religioso. Porque luego a mi hijo o hija, vámonos a la iglesia porque me toca a las 10 el culto y mire, y a la vuelta seguimos platicando. Pero no nos desconectamos. La gente se va de paseo a otro lugar, a otro país, y entonces van de paseo 15, 20 días. Lo primero que tendríamos que hacer es buscar una iglesia donde ir a arrodillarnos y darle gracias al Señor. Usted sabe que por eso estos hombres, el patriarca Abraham, eran hombres que agradaban a Dios y eran amigos de Dios, porque eran hombres fieles al Señor. Donde quiera que ellos llegaban, ¿sabe primero qué es lo que hacían? Antes de poner sus casas de campaña, ponían un cerro de piedra y ahí comenzaban a adorar al Señor. Nosotros no, hermano. Y yo le pregunto, ¿cuántos amamos a Dios, hermano? Es que mi mamá, es que mis hijos, es que mi hermano, es que mi... Y Dios nos va a probar muchas veces. Dios va a probarlos. Dios va a probarlo a ver qué decidimos más. Oiga, se grabó mi hijo. Yo, si estoy confiando en Dios y si amo, y digo, Señor, lo dejo en tus manos, Padre, porque esté allí con él, no esté con él, si eso lo va a llevar, se lo va a llevar. Y a mí me ha tocado tomar esas decisiones con un hijo grave. Yo digo, Señor, aquí lo pongo en tus manos, pero es la hora del culto, me toca predicar, yo no quedo con mi muchacho, lo pongo en tus manos. Si es tu voluntad, Señor, aquí lo encuentro, mejor que como lo dejo. Y yo me voy tranquila porque sé que está en buenas manos. Pero ¿qué hacemos nosotros? El hijo primero, el hombre primero, la mamá, todo el mundo es primero, el trabajo, el negocio, y Dios, el otro domingo, más tarde, otro día. Dios no es de otro día ni es de más tarde, hermano. Dios es Dios. Y cuando es el tiempo de Dios, ese es el tiempo de Dios. Y bien fácil lo cambiamos por cualquier otra cosa, pero la palabra es bien clara. Aquel que ama más a padre o madre por mí, no es digno de mí. El que ama, dice, más a hijo o hija que a mí, no es digno de mí. Entonces yo voy a amar a mis hijos, amo a mi esposo, pero en el momento de decidir, primero tiene que ser Dios. Primero tiene que ser Dios. Es ahí donde entendemos que realmente nosotros amamos a Dios. Entonces, cuando nos dispongamos a amar a Dios verdaderamente, vamos a tener paz, tranquilidad y seguridad. Porque eso es lo que dio la recompensa del Señor a aquellos que le aman, dice la palabra. Entonces, alguien me preguntaba un día, ¿por qué Dios es exclusivo y que solo lo amemos a Él? La respuesta es un asunto de reciprocidad.
Nosotros ocupamos el primer lugar en la vida de Dios. Por esa razón Dios también nos pide que lo amemos a Él por sobre todas las cosas. Oiga bien, incluso sobre mi propia vida, hermano. Tengo que amar más a Dios. Pero a veces tengo pereza, me duele la uña, me duele el pelo, se me cayó una pestaña. Ya hasta otro domingo voy a la iglesia. Y si voy otro domingo, y ese domingo es el día que pude estar en la presencia del Señor. No, hermano. Entonces, Dios tiene que ocupar el primer lugar en nuestra vida. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Que seamos fieles, que seamos sinceros con el Señor. ¿Sabe que a veces se nos dificultan más las cosas? Se nos complica la vida porque sencillamente no tenemos esa plena convicción, no tenemos esa verdadera entrega, no tenemos ese amor sincero para Dios que nos impida dejar a un lado las cosas y hacer la voluntad del Señor. Invertir tiempo en su obra, invertir tiempo en las almas, porque si vemos la palabra, lo que Dios ama y lo que Dios sigue amando y lo que Dios sigue gimiendo es por las almas perdidas. ¿Cuánto tiempo invertimos nosotros para llevarle una palabra al vecino, al amigo, al que está al lado o al que llegó a mi casa a hacer algo? ¿Cuánto tiempo invertimos nosotros en compartir la palabra del Señor? Y esa es la voluntad de Dios, eso es lo que Dios quiere. Entonces, mire cómo nos ama Dios, dice la palabra, que dio a su Hijo. ¿Quién de nosotros estaríamos dispuestos a dar un hijo por la salvación de alguien o por algo? Ninguno lo haría. Aunque sean malcriados, aunque sean rebeldes, aunque sean contestones, aunque sean mañosos y todas las cuentos, no vamos a dar un hijo, ¿verdad? Para que lo maten o le hagan por nosotros o por otra persona. No lo harían. Pero Dios sí hizo eso. Entregó a su Hijo, el único Hijo, sabiendo lo que iba a sufrir, sabiendo perfectamente bien todo el dolor que iba a sentir. Porque todos sabemos, ¿verdad?, todo lo que Jesucristo sufrió. Su Padre lo sabía. Su Padre sabía que el mundo iba a descargar toda la maldad. El mundo iba a descargar todo el odio sobre él. Porque lo que miramos en esa escena nosotros, esa es toda la maldad del ser humano descargada sobre una vida. Porque no llevan ni con qué darlo. Usted sabe que le dieron con todo lo que encontraron. Arrancarle la barba con todo el pellejo y meterle aquella cruz a la fuerza de espinas que le rajaron y le reventaron. Dice la Biblia en Isaías 55 que no hubo una sola parte en su cuerpo que a él no lo golpearan. Entonces Dios ya sabía que la humanidad iba a hacer todo eso con su Hijo y aún así Él lo dio en el rescate por nosotros. Entonces yo pienso que si entendemos esto nosotros, no es justo que caminemos a media, no es justo que digamos amo a Dios y nos deleitemos en el pecado, no es justo que digamos amo a Dios y sabemos lo que Él sufrió por nosotros, el precio que Él pagó por nosotros y le robemos la gloria, le robemos la honra. Ay, que voy de fiesta, voy con mi hermana al paseo, voy con mi fulano. No, primero es Dios. Si amo a Dios, me importa pitoreta, paseo, comida, desayuno, lo que sea, es Dios en mi vida lo primero. Si hemos entendido el precio que Él pagó por cada uno de nosotros. Yo siempre digo, esto tengo que tomarlo personal. Cuando yo entendí eso y me hice esa imagen, yo dije, Jesucristo murió por mí, soportó tanto por mí, dije yo, es porque me ama. Es porque me ama, porque esto hay que tomarlo personal. No es en grupo, no es en familia, no es en combo, es personal, Dios y yo. Y yo entendí eso así, que Él había entregado todo eso por mí. Y cuando miré esa película que la presentaron por primera vez, ¿sabe? Yo quería como salir corriendo y gritar. Porque cuando hemos leído la Biblia nos damos cuenta que eso se asemeja un poco a todo lo que Jesucristo sufrió. Porque lo dice la Biblia. Dice que Él lo golpearon hasta más no poder. Le daban como unas cuestiones donde se las metían, se les clavaban en sus carnes y le arrancaban con todo y el pellejo, jalaban aquellos látigos. Entonces digo yo, y que la gente siga jugando con las cosas de Dios, y que la gente le importe poco las cosas de Dios, y que la gente le dé pereza venir a la iglesia. Y yo digo, la gente no tiene necesidad de Dios. ¿Será necesario que nos suceda algo terrible en nuestra vida para que tengamos que correr? Ahora sí, Señor, porque le voy a decir algo, si estamos en los planes de Dios, ¿vamos a venir de a buena o vamos a venir de a malas, hermano? Usted manda con dolor o sin dolor, hermano. Pero si yo he entendido esto, le digo yo, hombre, si la beneficiada soy yo en todo este asunto. ¿Por qué no hacer un esfuerzo? ¿Y por qué no meditar? ¿Y por qué no meterme con Dios? ¿Y por qué no decirle, Señor, yo no puedo sola? Ayúdeme. Hasta ella sabía que nosotros no podíamos solo. Por eso Él dijo, yo me voy, pero no los dejo solos. Les dejo el Espíritu Santo, les dejo el Consolador. Él les va a ayudar, Él les va a guiar, Él les va a enseñar. Solo hay que despojarse de la mundanalidad, hermano. Solo hay que despojarse de aquellas cosas que ya sabemos que a Dios no le agradan.
Solo hay que invertir un poco de tiempo y agarrar la Biblia y comenzar a conocer a Dios y meterse y decirle, Señor, yo quiero conocerte más. Y Él va a poner hambre en nosotros. Ni siquiera eso sale de nosotros, hermano. Él va a poner esa hambre, esa necesidad de que nosotros escudriñemos la Biblia y nos conozcamos al Señor. Y va a despertar ese amor como el amigo o como el novio. ¿Cómo comenzábamos los novios antes? Porque ahí las cosas son bien rápidas y bien raras, hermano. Eso maruchan todo. Hoy es casi instantáneo todo. Antes no, era un tiempo en que las miraditas, las sonrisitas, las cartitas, hasta las piedritas cuando pasábamos por las calles. Hoy no hay piedras, hermano. Entonces había un tiempo, el noviazgo era para conocernos, era para platicar, era para conocernos. Pues así mismo tiene que ser con Dios. Entre yo más estoy en su presencia de rodillas, leyendo la Biblia, uno siente más deseo de estar allí, porque allí encontramos paz, hermano. Tú puedes venir emproblemado, atormentado, adolorido, y en su presencia vamos a encontrar lo que necesitamos. La medicina muchas veces no puede, ellos son limitados. La medicina no llega hasta allí donde solo Dios puede llegar, dentro de tu corazón. Pero hay que permitirle, porque Él no va a abusar de nosotros. Pero ¿qué pide de nosotros el Señor? Pues que le amemos a tal punto de decir, no, primero es Dios en mi vida. Primero es Dios en mi vida. Hasta para un trabajo, hermano, yo como trabajaba, yo decía, no, trabajo hasta el domingo, no se puede porque sería ir a la iglesia, decía yo. Y si ni a la iglesia me sentía que estaba muerta en vida. Hasta para eso el que ama a Dios tiene que darse cuenta que le va a robar la bendición de estar en su presencia. Porque no es lo mismo estar en nuestra casa que estar en un culto, estar en la casa del Señor. Nunca va a ser igual, hermano. Entonces Dios nos pide ese amor, Dios nos pide fidelidad, que ese es el primer lugar en nuestra vida. Eso es lo que Dios pide de nosotros. Quiere fidelidad completa, una entrega total. Así como Él entregó 100% a su Hijo, así Él quiere que nosotros nos entreguemos también 100% a Él. ¿Se puede? Sí se puede, hermano. Sí se puede. Cuando nosotros queremos, sí se puede. Entonces, eso es, hermano, lo que Dios pide de nosotros. Y la pregunta sigue en pie. Con eso que hemos escuchado esta mañana, con lo que hemos aprendido esta mañana, usted contéstese, ¿usted ama a Dios? Yo me pregunté ahora a mí, Señor, ¿será que yo le amo? ¿Siento necesidad de buscar de Dios? ¿Siento necesidad de estar en su presencia? Hay señales, hermano. Hay señales que nos hacen ver y sentir que realmente nosotros somos de Dios y amamos a Dios. Entonces hay que preocuparnos. Estamos en los últimos tiempos, ya tenemos muy poquito tiempo ya para que nosotros despertemos en nuestro corazón ese amor a Dios. Cuando hay amor sincero, ¿sabe qué? Ni la pereza, ni el cansancio, ni la enfermedad, ni nada te va a detener para darle al Señor lo que es de Dios, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, hermano. Nunca vas a negociar y nunca vas a cambiar ese tiempo de Dios por cualquier otra cosa. Entonces Dios nos demanda, hermano, Dios nos demanda obediencia. Y el pasaje decía, váyase nuevamente al libro de Mateo en el capítulo 22, ¿cómo decía la palabra, hermano? Y le preguntaron los fariseos a Jesús, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Dice que este es el primero y el grande mandamiento. ¿Y sabe qué? Y en esto se encierra toda la Biblia. En esto se encierra toda la Biblia, hermano. En que amemos a Dios por sobre todas las cosas y amemos a nuestro prójimo. Alguien decía un día de esto, ¿sabe qué? Eso no es toda la Biblia, decía. Faltan no sé cuántos libros y ¿qué me importa que falten 10, 20 o 15 libros? Si con esto no podemos, mucho menos con 15 libros más, hermano. En eso se encierra toda la Biblia, en que amemos a Dios por sobre todas las cosas y amemos a nuestros prójimos. Si amamos a Dios, no vamos a hacerle daño a nuestros prójimos, no vamos a hacer cosas indebidas y vamos a ser siempre correctos en todo, vamos a ser justos en todo, porque sabemos que Dios demanda justicia de nosotros. ¿Usted cree que vamos a aprovecharnos de los demás? Decía mi hermana que trabaja a su hija 12 horas y le pagan una tontera. Eso es una persona justa, eso es una persona injusta, explotadora, eso no le agrada a Dios. Entonces imagínense ustedes que hasta en eso vemos la mano de Dios. Porque si amamos a Dios, tengo que amar a mi prójimo, no lo voy a explotar, no lo voy a robar, no me voy a aprovechar de él, no voy a abusar de su humildad o de su necesidad tampoco. Entonces eso es amar a Dios, hermano, ser justo y ser correcto, porque eso es lo que Dios demanda de nosotros, eso es lo que Dios pide de nosotros. Entonces trabajemos en esas áreas, hermanos, y vamos a ver nosotros que vamos a ser rebendecidos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen, hermano? Es que eso es lo que hay, hermano. Acuérdense que dice en Deuteronomio, si escuchás, si guardás y si obedecés, todas estas bendiciones te perseguirán. No vamos a decir,
vámonos para España, vamos a trabajar a Estados Unidos, vámonos para acá, vámonos. No, hermano, aquí el Señor nos bendice. Él a su pueblo en el desierto le dio grandes bendiciones a su pueblo, hermano. Abraham fue requete bendecido en el desierto y no había hombre más rico que Abraham. ¿Por qué andar del timbo al tambo? Mire cómo anda la pobre gente muriendo en los desiertos, muriendo en los caminos, ahogadas en los ríos. ¿Buscando qué, hermano? Si las bendiciones me persiguen, yo no las ando buscando, me persiguen. Pero no entendemos nosotros. Porque ¿sabe qué? Le robamos mucho, ahí sí le robamos. Los diezmos no se le roban a Dios, se le roban al pastor porque sé que se los come. Pero cuando usted no le da al Señor alabanza y oración, usted le está robando a Dios su alabanza, le está robando a Dios su adoración, le está robando ese tiempo que es de Dios. Ahí sí le robamos a Dios. Cuando cambiamos el domingo, puedo ir a visitar a la familia porque estoy trabajando, porque sé que eso me importa más que Dios. Otras cosas me importan más y Dios es a un lado. Eso está pecado, de ahí está pecado ya. De ahí está mal, hermano. Entonces, esta mañana, hermano, que Dios me lo bendiga. Yo le pido que usted se ponga sobre sus pies y que medite.